recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. De recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Sí, Señor, gracias Padre Santo, te adoramos, Señor. Tú que eres digno, Padre, bendito seas, Padre. Gracias, Dios, por tu amor, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu amor, Señor, me da el valor, Padre. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas. Estamos de nuevo a través de este medio llevándoles lo que sería una reseña prácticamente de lo que es el mensaje que estamos predicando de manera presencial en nuestro edificio, en Templo Sion. Ahí estamos teniendo cultos presenciales, recuerden. Amén. Seguimos con teniendo algunas precauciones todavía. No estamos de manera abierta, así en el sentido de que ya el cubrebocas debemos de olvidarlo. Quien piense que se siente más seguro con su cubrebocas, o por la edad o por alguna enfermedad, recuerden, tiene que venir con su cubrebocas. Bien, quiero hablarles de una escritura que vamos a encontrar. Lo he titulado Dios en control. Mateo 10:29, lo leo de la Biblia al día. 10:29 dice: ¿qué valen 2 pajarillos? Apenas unos centavos. Sin embargo, ni uno solo cae a tierra sin que el Padre lo permita. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí a través de esta escritura? El Señor nos está diciendo el cuidado que tiene aún de las aves más pequeñas. Dios tiene el control total. A nosotros nos cuesta mucho trabajo
entender que Dios tiene el control total. Si nosotros vemos la historia del arca de Noé, en Génesis capítulo 6, 7, 8, lo que encontramos ahí es que Dios siempre tuvo el control del arca. Fueron tiempos en extremo, caóticos, un gran diluvio como nunca habían visto, un diluvio de alcance mundial. Dice la Escritura que Dios abrió las fuentes de las aguas, o sea que no solamente era la lluvia, sino que desde abajo estaba surgiendo agua. Entonces era un tiempo muy difícil, como no ha vivido ninguna otra civilización a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, Dios siempre tuvo el control en el arca de Noé. En esos momentos de caos, Dios tuvo siempre el control. A pesar de ese confinamiento que tuvieron que vivir Noé y sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa, 8 en total, a pesar de ese confinamiento total, de poco más de un año, ahí sí vemos con mucha atención en las Escrituras, de que entraron al arca a que salieron, pasó casi un año y un mes o algo así, sin saber nada de lo que estaba ocurriendo en el exterior, ¿sí? Estaban ocurriendo muchas cosas en el exterior. Si nosotros tratamos de imaginarnos ese cuadro, escucharíamos cómo el viento silbaba en el exterior del arca, cómo sin duda había tormentas eléctricas, cómo estaban golpeando olas gigantescas el arca, cómo ellos sentían cómo eran zarandeados por las olas. Pero Dios siempre tuvo el control. Aleluya. Hemos pasado 2 años de confinamiento prácticamente, pero de ninguna manera, ni siquiera es una sombra del confinamiento que tuvieron que resistir Noé y familia. Sin embargo, en medio de todo ese tumulto, de todo ese caos, Dios siempre tuvo el control del arca. Si tratamos nosotros de identificarnos con la familia de Noé y nos hacemos el cuadro que estamos nosotros metidos en esa arca, más de un año, medio sombrío todo, zarandeados, que escuchamos del exterior gritos, que escuchamos relámpagos, rayos y cosas del estilo, olas que golpean. Dios, a pesar de todo eso, siempre tuvo el control. Nunca perdió el control. En ese diluvio, ellos soportaron una tormenta como jamás había sido vista por 40 días, porque dice la Escritura, llovió por 40 días sin cesar, se abrieron las fuentes de los abismos, dice. Lo que parecía el fin de toda la humanidad. Noé tenía certidumbre de que en todo ese peligro que estaban enfrentando, Dios tenía el control. No es diferente ahora, hermano. No es diferente ahora, hermano. Para los que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan para bien.
Debemos de enfrentar nuestro caos actual, contemporáneo. Debemos de enfrentar nuestros peligros actuales, nuestros riesgos actuales, con la certeza de que Dios tiene el control. Dios está en el control. Ellos convivieron día y noche por un poco más de un año, lado a lado, con animales. Muchos de ellos de origen eran feroces o eran venenosos. Ahí estaban en el mismo lugar, convivían día y noche con fieras diferentes. Aleluya. Y ellos tenían, es que de pronto me imagino yo que Noé puede decirle a uno de sus hijos, a cualquiera de ellos, pensemos que está diciendo a Cam: oye Cam, ahora te toca elefantes. Oh no, papá, sí, es tu turno. Y imagínense ir a tirar las bolas de excremento de los elefantes. No sé si los botaban por esa ventana que Dios había dicho que hicieran en el arca. ¡Qué trabajo! Más de un año haciendo esas tareas. Y algunos de esos animales, leones, por ejemplo, panteras o serpientes, eran venenosos, o lagartos venenosos. Ellos tuvieron que hacerlo. ¿Cómo? Con plena conciencia de que Dios tiene el control de las cosas. Aleluya. En ese lugar donde eran zarandeados y de pronto se quedaba Sem o Cam o Jafet, de pronto eran aventados hacia el lado donde estaba algún tigre, un jaguar o un lobo. Y disculpe, señor lobo, se golpeaban tal vez unos con otros. Es solamente imaginarnos que podemos estar un rato ahí en esa arca cuando está siendo golpeada por ese diluvio. Dios tiene el control. Bajo esas circunstancias, las peores circunstancias que cada uno de nosotros podamos imaginarnos, Dios tiene el control. El arca era eso, un arca, no era un barco. Estaban flotando a la deriva y no podían hacer nada al respecto. Nosotros, cuando experimentamos la sensación de que estamos perdiendo el control de nuestros planes, de nuestra vida, de lo que hacemos, de nuestras tareas, entramos en pánico. Es duro, es difícil pensar que nosotros no tenemos control de lo que hacemos. Ellos sabían que no tenían el control del arca. El arca estaba a la deriva. Ellos no podían hacer nada. Tenemos que, y creo que es sabiduría, tenemos que entender, conocer qué es lo que sí podemos controlar nosotros, lo que podemos hacer nosotros, y entender qué es aquello que no tenemos control. Aleluya. Hay cosas en las cuales no tenemos control. Por ejemplo, si nos dicen viene un huracán categoría 3 o 4 y tenemos probabilidades de que va a pasar por aquí más del 90%, ¿qué podemos hacer? Hay cosas en las cuales definitivamente no tenemos control y hay cosas en las cuales sí podemos hacer algo.
Si nos dicen, oye, reúne agua potable, alista tus lámparas, guarda tus documentos, haz acopio de alimentos que no sean perecederos, de conservas y eso. Esas son las cosas que podemos hacer, pero hay cosas que no podemos hacer. ¿Sí? Dios tiene el control, acuérdate. Deslinda lo que tú controlas de lo que Dios controla. Lo que tú controlas, hazlo. Sé diligente, no seas perezoso. Sé sabio. Dice la Escritura en Proverbios, mira la hormiga. Sé sabio. Aleluya. Hay cosas que yo no tengo el control, pero sé positivamente que Dios la tiene. No podían hacer nada con respecto a cómo se movía el arca. No tenía timón, no tenía manera de ser gobernada, no tenía velas, no tenía nada de eso. Entonces, ellos estaban dentro y les quedaba perfectamente claro que el destino del arca era el control de Dios. Estaba bajo el control total de Dios. Hermano, hermana, entiende que es que tú seas llevado por el control de Dios y que es lo que tú controlas de todo ese proceso. Debe de quedar muy claro. Aleluya, recuerda. No importa lo que suceda a tu alrededor. Dios tiene el timón. Aleluya. Él va a llevar el arca hasta la cumbre del monte Ararat, donde van a descender y a salir a repoblar la tierra. Dios tiene el timón. Aleluya. Ve lo que esté ocurriendo alrededor. Dios tiene el timón. Aleluya. No lo pierdas de vista. ¿Qué haremos? Aleluya. ¿Qué haremos? En Segundo de Reyes 6:15 dice, y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Esta escritura que está en Segundo de Reyes 6:15 es el sitio en Dotán. Aleluya. Vienen los sirios, tienen rodeada la ciudad donde se encuentra Eliseo, el profeta Eliseo. Sale en la mañana el sirviente de Eliseo y ve los ejércitos sirios alrededor de la ciudad de Dotán. Un ejército bien pertrechado, con mucha gente, carros de combate, caballos de guerra. Dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Eliseo va ahí con su criado. Segundo de Reyes 6:16. Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están en nosotros que los que están con ellos. ¿Qué hace luego Eliseo? Ora por su criado, dice el verso 17, continuando esta lectura. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros
de fuego alrededor de Eliseo. Siempre ver un cuadro como el que vio este criado y que también Eliseo estaba viendo. Pero Eliseo, el gran profeta, estaba viendo más allá. En todo ese sitio, en todo ese ejército alrededor de Dotán, Eliseo podía ver quién realmente tenía el control de la situación. ¿Quién está en control? Dice Eliseo: Señor, te pido que abra los ojos de mi criado para que vea quién está en control. Es tan frecuente que cuando nosotros nos vemos rodeados de problemas, solamente vemos problemas. Perdemos la capacidad de ver quién está en control. Luego dice 2 Reyes 6:17, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Y qué pasó? He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Recuerda, hermano, hermana, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. ¿Quién está en control? ¿Qué haremos? Dice. ¿Qué haremos? ¿No podemos hacer nada? Sí, nosotros no podemos hacer nada. Dios puede hacer todo. Confía, hermano, hermana. Por muy compleja que sea la situación, por muy desfavorable, por muy agresiva, confía, hermano, confía, hermana. Dios tiene el control. No importa qué está ocurriendo a tu alrededor. Dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Aleluya. ¿Qué haremos? Confía, hermano. Confía, hermano. Dios tiene el control. Él está en el control. Atención. Cuando perdemos de vista que Dios tiene el control, sucede que nosotros entramos en pánico como el criado de Eliseo. Si no hemos visto quién controla todo realmente, si no sabemos quién está controlando la situación, vamos a entrar en pánico. Aleluya. El temor va a ser presa de nosotros. Cuando perdemos de vista que es Dios quien tiene el control, fíjense, hermano, hermana, ya estamos derrotados y sin presentar batalla. Aleluya. Derrotados y sin presentar batalla. Si perdemos de vista que Dios tiene el control, hemos perdido. Aleluya. La batalla no termina donde termina nuestra vista, nuestros ojos. Aleluya. La batalla la da el Señor en victoria. Aleluya. Él tiene la victoria para nosotros. Atención. Necesitamos esos lentes de la fe para ver que Dios tiene el control. Ora Eliseo por su criado. Abre los ojos. Cuando eso sucede, que se pone los lentes de la fe, como los tenía su maestro, el profeta, el criado empieza a ver para todos lados y empieza a ver los carros de fuego. Aleluya. El ejército poderoso de Dios. Hasta entonces se da cuenta que no está perdida la batalla. Hasta entonces se da cuenta que todo está
controlar. Es necesario que el Señor abra nuestros ojos. Atención. Reconocer que Dios tiene el control es ver que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios tiene el control aún de los elementos. Leemos nosotros en Marcos 4:39. Marcos 4:39. Bien, estoy buscándola a la vez que ustedes. Debemos de ser simultáneos. 4:39 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Va el Señor con sus discípulos en una barca cruzando el lago. Se viene una gran tempestad, se levantó una gran tempestad, dice el verso 37, de viento, y echaba las olas la barca de tal manera que ya se anegaba. Y el Señor Jesucristo, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran manera y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor tiene control aún de los elementos. Aleluya. Él está en el control de todo. Aleluya. Pueden soplar tormentas físicas, como pasó también con el naufragio de Pablo en el camino a Roma. Que finalmente el barco se hundió, pero todos fueron salvos, porque Dios tiene el control de todo. En Filipenses 2:9 al 10 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Vea cómo es el Señor, dice, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Los elementos le obedecen al Señor. Él tiene control de cualquier circunstancia. Aleluya. He oído testimonios de hermanos que se involucraron en algún accidente en carretera y no entienden. Hay un caso donde dice que voló el carro, pero no entienden cómo fue que sucedió, y cayó de nuevo el carro sin ningún daño, sin problemas, sin ningún daño mecánico, ningún daño a los que iban en él. Entonces, no saben cómo ocurrió. Hermano, hermana, Dios tiene control de los elementos. Aleluya. Recuerdo que el primer carro que venía de predicar en otro lugar. Me faltaban unos 200 kilómetros para regresar a la ciudad de La Paz, y había noche, 11 de la noche, algo así. La carretera en la noche era prácticamente desierta en esa época, y las luces que ya no servían, se apagaban. Oré por el carro, porque ya no pude hacer más. Oré por el carro y las luces prendieron correctamente. No tengo ningún problema en ese trayecto de casi 200 kilómetros, porque Dios tiene control aún de las cosas materiales, hermano.
Aleluya. Tiene control de todas las cosas. Cuando sabemos que no es el control el de nosotros, le decimos, Señor, tú toma el control. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Seguramente Él lo va a hacer. Aleluya. Tiene las cosas que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Control en el cielo. Control en la tierra. En las cosas materiales, en cosas que no son tan espirituales. Control de las cosas espirituales, de las cosas terrenales, materiales, y las que están debajo de la tierra. Tiene control aún de los demonios. Dios está en control. Él está en control. Es que solamente Dios puede calmar nada más vientos y aguas. Aleluya. Él puede hacerlo con cualquier tormenta. Cualquier tormenta, tanto natural como una tormenta que estés pasando en tu hogar. Él tiene control. Aleluya. Muchas veces estás diciendo, ¿por qué me están pasando estas cosas? Te repito, Dios tiene control. Aleluya. Aún en las cosas económicas que estás pasando, Dios tiene control. Vas a clamar a Él para hacer volver la calma. Dice, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. En medio de la angustia, clamé al Señor y Él me contestó. Gloria a Dios. Basta clamar a Él y va a volver la calma. Señor, sálvanos que perecemos. Se levanta el Señor, calla, enmudece, porque Él tiene el control. De cualquier cosa que te imagines, Él tiene el control. Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿En qué cosas te va a responder el Señor? Él es Señor de los cielos, de la tierra y de todo lo que está debajo de la tierra. Él tiene el control de todo, hermano. Aleluya. Dios tenía el control en el Calvario. Fue a la cruz. Y no era Satanás el que estaba controlando las cosas. Era el Señor el que tenía el control de todas las cosas. Aleluya. Él tuvo el control de todo. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién tenía el control en el Calvario? Jesús. Aleluya. Él siempre tuvo el control. Jesús fue a la cruz como un cordero. Fue herido y humillado. Aun cuando no abrió su boca, Él siempre tuvo el control. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién fue el vencedor en el Calvario? ¿Satanás? No. Jesús. La tumba no pudo retener y venció a la muerte. Primera de Corintios 15:26. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Aún en el Calvario, siempre Él tuvo el control. Aleluya. Deja que tu vida sea controlada por el Señor. La cruz no es un símbolo solamente de muerte, es también un símbolo de victoria. Aleluya. Ahí venció el Señor. Dios tiene control de todo lo que te sucede, hermano, hermana. Aleluya. Métete muy bien en la cabeza lo que se estoy diciendo de la palabra. Dios tiene el control de todo.
lo que te sucede. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene todo el control. Aleluya. Está en el control de aquello que nos causa temor. Aleluya. Gloria a Dios. Todo aquello que nos asusta, que nos da miedo, está bajo el control del Señor. No lo olvides. De aquello que nos causa angustia, estrés, que nos quita el sueño. ¿Qué dice la Escritura? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Tú tienes el control de todas las cosas. Aquello que te angustia, Dios tiene el control de eso mismo. Aquello que nos produce incertidumbre, Dios tiene el control. Que no sabemos cómo van a suceder las cosas. Aleluya. Hay algunos que sufren tanto por la incertidumbre. Aleluya. Viven en un estrés permanente por incertidumbre. ¿Qué va a pasar si? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el COVID? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con...? Y así se la pasan sufriendo. Dios está en control de aquello que te produce incertidumbre. Dios está en control de aquello que nos produce frustración. Que hacemos una cosa y no nos resulta. Lo intentamos de nuevo y fracasamos. Los fracasos, ¿cómo nos estresan? De aquello que nos produce frustración porque no logramos resolver un problema. Dios tiene el control. Dios está en pleno control. Aquello que nos desafía, que nos presenta un desafío. Aleluya. Gloria a Dios. Es el temor, la angustia que estaba viviendo Israel porque había un hombre que los estaba desafiando, los desafió por 40 días y no tenían manera de responderle. Dios tiene el control. Lo hizo a través de un muchachito, de un jovencito, para derrotar a un gigante. David, derrotando a Goliat. Para aquello que nos presenta un desafío, Dios tiene el control. Aleluya. Dios controló esa piedra hasta la frente de Goliat. Lo que nos resulta incomprensible, que no entendemos. Aleluya. Que no sabemos por qué está ocurriendo eso. Dios tiene el control, hermano. Dios tiene el control, hermana. Aleluya. Dios está en el control de todo. Aquello que nos parece imposible, nunca voy a poder hacerlo. Jamás. No digas jamás. Si Dios está en control, Dios lo va a hacer. Aleluya. Aquello que nos parece inalcanzable, nunca lo lograré. Dios tiene el control. Recuerda, Dios siempre está en control. Una última palabra. Primera de Pedro 5, 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y luego leemos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. ¿Quién tiene el timón de mi vida? El Señor. Él está en el control. Aleluya. Señor le bendiga, hermano. Señor le bendiga, hermana. Dios tiene el control.
Amén. Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo a lo profundo, allí estás